Hola de nuevo. Normalmente, cuando se habla de los sistemas de medición y la adquisición de datos o sistemas de sensado, esto va a requerir casi siempre una comunicación máquina, equipo electrónico o máquina, el sistema de sensado a utilizar mediante dispositivos que adquieren esa información. El cómo se puede comunicar ese equipo con nuestra computadora o nuestro sistema que va a visualizar esa información puede variar. Sin embargo, en la mayoría de las ocasiones se utiliza lo que es la comunicación serial. Esta comunicación serial trabaja con cadenas de información. Estas cadenas de información pues están bajo unas ciertas características. Ahora bien, esta misma cadena de información se puede llegar a trabajar de cierta manera utilizando programas como LabVIEW o utilizando otro tipo de sistemas para adquirir esa información. En este caso vamos a ver qué pasaría si nosotros obtenemos una cierta cadena de datos y cómo la podríamos representar mediante indicadores gráficos utilizando LabVIEW. En este caso veamos este ejemplo. Suponiendo que tenemos una cadena de entrada, la cual, al ser comunicación serial, estamos hablando de que la primera cadena llegará en el tiempo 0, la segunda cadena en el tiempo 1, la tercera cadena en el tiempo 3. Cada una de estas pues se irá procesando de manera individual conforme vaya llegando. Sin embargo, para hacer un poquito más demostrativo esto, vamos a suponer que esa información entra en paquetes de 3 datos. ¿Y cómo podríamos procesar esto? Existen diversas formas de poderlo hacer. Sin embargo, les mostraré alguna manera sencilla y rápida de procesar. Primeramente, podemos observar que la cadena viene con un identificador, que es el signo de pesos. A partir de este identificador, tenemos nuestra cadena de información separado por una coma. Este tipo de identificadores pueden ser propuestos por el mismo usuario que quiera realizar la comunicación entre equipo-máquina. Puede ser un signo de pesos, un signo de gato o algún otro identificador que necesiten. Entonces, primeramente, como podemos observar, esta cadena de información, además de tener este identificador, está separado por un espacio en blanco o en este caso un retorno de carro o un salto de línea. Entonces, una forma de poderlo procesar es convirtiendo esta cadena de datos en cadenas o en arreglos de cadenas o más bien arreglos que contengan esta cadena de información de manera individual. Este proceso se puede hacer de la siguiente forma. Tenemos nuestra cadena de entrada. Necesitamos separar cada uno de ellos, entonces sería conveniente usar un ciclo while. Ingresamos nuestra cadena de información, nos vamos a la paleta de strings y lo que nos interesa es separar esa información mediante algún identificador. Como les dije, hay un salto de línea. Entonces, eso puede ser a partir de lo que es el match pattern, que nos va a permitir a partir de una expresión regular pues tener una información que deseemos. Entonces, utilizamos esto, conectamos y ¿cuál va a ser nuestra expresión regular a buscar? Pues en este caso nos vamos otra vez a la parte de string palette y al line fit constant. Con esto nosotros aseguraremos que la información que aparezca antes de este identificador va a ser la primera cadena de información. Veamos cómo es que esto funciona. Tendremos la parte antes y necesitaríamos convertirlo a un arreglo. ¿Qué es lo que vamos a convertir en arreglo? Pues todo esto. Entonces, este túnel lo podemos cambiar por el de indexing. Esto nos va a permitir tener un arreglo a la salida con la información que tiene nuestra cadena. Por lo cual, necesitaríamos realimentar esto. Esto lo podemos hacer a través de los chip register, que nos va a permitir convertir la cadena que está entrando aquí en una nueva cadena. Por lo cual, esta parte tendríamos que conectarla aquí. La entrada del chip register a la entrada de la cadena
Y si nos estamos quedando con la parte antes de, necesitaríamos quedarnos ahora con la parte después de. ¿Y cuándo va a acabar? Normalmente una cadena de información siempre va a terminar por un carácter nulo. Entonces, para poder terminar nuestro ciclo while y que no se ejecute algún tipo de error, basta con comparar nuestra cadena que viene regresando del shift register o que se va realimentando por un carácter nulo, considerando que este carácter nulo siempre existirá en cualquier tipo de cadena de información al finalizar esta. Entonces le damos que se termine la información, creamos nuestro indicador en nuestro arreglo, como damos, son 3 datos de información, entonces esperemos 3, lo extendemos un poquito para observar y ejecutamos. Como pueden ver, cada uno ya de nuestra cadena de información se separó en 3 arreglos diferentes. Ahora sí podríamos procesar esta información, eventualmente esta y al finalizar esta. ¿Cómo hacer esto? Básicamente es repetir este mismo paso, el que tenemos dentro de este while, pero hagámoslo por completando esta información porque todavía tenemos el identificador. Nosotros solo nos interesa quedarnos con esta información y el identificador pues, lo necesitamos eliminar porque lo contrario no lo vamos a poder procesar para poderlo poner en un identificador gráfico que no sea de este tipo, sino sea, por ejemplo, algún tipo de slide o algún tipo de medidor que nos permita ver realmente qué significa cada uno. Hay que considerar que estos datos pueden significar voltaje, corriente, distancia, posición. Dependiendo de lo que ustedes deseen, va a ser al final el indicador gráfico cómo lo van a utilizar. Entonces, para poder procesar este arreglo, podemos hacer lo siguiente, hacer uso de un for, considerando que la entrada del for, cuando se hace un arreglo, no necesita tener el número máximo de iteraciones, porque eventualmente cuando este llegue a 0, simplemente el ciclo for dejará de funcionar y el programa cumplirá con todo su propósito. Ahora bien, nos conviene eliminar esta parte, sabiendo que este arreglo nos va a mandar más bien sabiendo que esta opción o esta manera de poder procesar la información nos va a mandar la primer cadena de datos y necesitamos quitar esto, vamos a hacerlo de la siguiente forma. Utilizando elementos de manipulación de datos, que en este caso es el typecast, colocaremos una constante numérica. Esta constante numérica deberá corresponder al valor en ASCII de nuestro identificador. ¿Por qué hacerlo de esta forma? Simplemente porque hay ocasiones en las que el identificador no es posible determinarlo mediante teclado o algo así, y si nosotros ponemos el código ASCII, a la salida simplemente vamos a tener ese identificador. Pero aquí cuidado, esta representación deberá de moverse. Ahorita la tenemos en i32. Mientras más grande la representación, podremos llegar a tener espacio en blanco y cosa que no nos sirve. Para este caso, conociendo que el signo de pesos tiene un valor total de 36 en ASCII en decimal, basta con un entero de 8 bits. Con esto, pues ya simplemente a la salida vamos a tener la representación en cadena de nuestro ASCII, que es 36, para nuestro signo de pesos. Este valor va a entrar para poder hacer la eliminación de esto. ¿Cómo haremos eliminar ese identificador? Simplemente con el de buscar y reemplazar algún elemento de cadena. ¿Qué va a entrar en la parte de cadena de entrada? Pues simplemente el primer array, la primer array de strings. ¿Qué vamos a buscar? Pues vamos a buscar nuestro carácter especial, que es el signo de pesos. Y simplemente a la salida que vamos a tener esta información
pero sin tener el signo de pesos. A partir de aquí, veamos qué es lo que pasa. Vamos a crear un indicador. Vamos a ejecutar el programa paso por paso para pues evitar problemas, o lo que se puede hacer es simplemente crear un breakpoint. Ejecutamos, se para y como pueden ver, la cadena que tenemos en nuestro primer array, elemento de nuestro arreglo, ya resulta sin el signo de pesos. Esta información ya está más cerca de ser procesada y poder ser utilizada. Sin embargo, seguimos trabajando con cadenas. Necesitamos hacer una conversión. Esta conversión, pues simplemente como en cualquier otro lenguaje de programación, pues podemos utilizar lo que es el %f, %d, dependiendo qué es lo que necesitemos. Para poder obtener la representación numérica de nuestra cadena, utilizaremos el de scanValue a la salida de esto. Pero hay algo aquí que todavía no está completamente correcto. ¿Qué es lo que pasa? No podríamos procesar todo esto. ¿Por qué? Porque tenemos ahora otro identificador, la coma. Esta coma se tiene que eliminar para poder quedarnos solamente con el 2.5, 13.36. ¿Cómo se puede hacer esto? Con el mismo proceso que pasamos de nuestra cadena de entrada a nuestro arreglo principal. Eso quiere decir que este elemento se repetirá, pero ahora con un nuevo identificador. Entonces hagamos más grande esta parte. Copiemos esta parte de código. Recuerden que dejando presionado el botón de control y arrastrando tendremos nuestra información. El identificador cambiará. Lo eliminamos. Le ponemos una constante de coma. Este llega a esta parte. Aquí ya podemos eliminar el breakpoint. Y ahora esta salida vamos a tener un nuevo indicador que va a ser nuestro segundo arreglo, que son 6 datos en total, 4, 5, 6. Ok, para observar lo que pasa, de momento eliminemos este icono, coloquemos un breakpoint aquí y ejecutemos el programa. Ok, como pueden ver, los datos de nuestro primer arreglo pasa a una cadena eliminando el signo de pesos y eventualmente vuelve a pasar un arreglo. Ahora sí, con este arreglo ya podríamos procesar individualmente cada uno de nuestros datos. Entonces, para procesar cada uno de esta información y sabiendo que estamos trabajando con arreglos, pues utilizamos el index array. Lo desplegamos hasta que tengamos 6 indicadores y colocamos nuestras constantes. Recuerden, si nosotros aplicamos aquí la parte del cleanup o la brochita, nos los va a arreglar de manera que sea un poquito más ordenado. Esto nada más es para efectos de que podamos observar bien los números de este lado. Con este index array simplemente vamos a obtener individualmente cada uno de nuestros valores de nuestro arreglo número 2 y ahora sí poderlo procesar. Recuerden, estos valores siguen siendo cadenas y nosotros lo queremos en un identificador numérico. Entonces ahora sí nos pasamos a la parte de strings, la parte de scanValue. Esto habrá que repetir el scanValue varias veces, sin embargo hay que hacer el formato. Creamos una constante. El formato para punto flotante, debido a que tenemos el punto ahí, pues como en cualquier otro lenguaje de programación es %f. Podemos definir cuántos decimales poniendo %0.1f, 0.02f, dependiendo de cuántos decimales queramos trabajar. Ahorita lo dejamos en simplemente %f y la sección de value nos va a regresar
esta información ya de manera numérica. Simplemente aquí creamos un indicador y probaremos esta sección. Borramos este breakpoint. Click breakpoint. Ok. Podemos poner otro más para ver cómo es que funciona. Damos play. Todavía no llega. Ejecutamos el siguiente paso. Ahí está. Tenemos lo que es 2.5. La siguiente información 13.36 y así sucesivamente. Completemos esta parte de código. Muy bien. Ya tenemos todos los indicadores para cada uno de nuestros valores. Ahora, podríamos ejecutar el programa, pero al momento este va a llegar a un valor de 0, porque pues el identificador ya no se está ejecutando, llegó donde ya no existe información. Entonces, para observar más o menos cómo es que se mueve, simplemente ejecutamos un tiempo, eh, todo nuestro programa, le damos que sea de 200 milisegundos y observemos qué es lo que sucede. Quitamos todos nuestros breakpoints y damos play. Ok, aquí ocurrió algo, que nuestra ejecución aparentemente o fue muy rápida o simplemente no hizo lo que tenía que hacer. Pasemos el tiempo adentro y como pueden ver ya se alcanza a notar qué fue lo que hizo, pero aún sigue estando todavía muy rápido. Ahora sí, medidor 2 tiene una escala menor al número que tenemos, entonces habrá que aumentarlo al menos, por ejemplo, a 50. Y la siguiente también. Este no hay tanto problema porque es un identificador doble. Aumentemos esto a un valor de 1000 y demos play. Como pueden ver, ya se ve de mejor forma los cambios. Al último llega a 0 porque pues ya no existe información, se acaba nuestra cadena. Esto cuando se trabaja ya en un sistema que está trabajando en tiempo continuo. El indicador pues muy difícil va a llegar a 0 porque la información va a estar ingresando a nuestro programa cada cierto tiempo. Este tiempo deberá de ser considerado ya que si toda nuestra ejecución llega a ser más lento que lo que envía nuestra información nuestro dispositivo, hay un momento en el que se desincronizan y pues vamos a tener pérdida de información en nuestra parte gráfica. Hay que considerar entonces qué tanto tiempo nos puede llevar a cabo realizar todas las operaciones o todo lo que se encuentra aquí y cada cuánto tiempo estamos enviando información. Esto es que si no tenemos como una sincronía programada dentro de nuestro microcontrolador o nuestro dispositivo de adquisición de datos. Una manera a lo mejor de solucionar esto es que tal vez el programa igual, además de identificar o de poder ver o observar qué es lo que está llegando de nuestra tarjeta de adquisición de datos, es también mandar un mensaje con un identificador específico que nos diga, ya recibí los datos, ya los procesé, ahora vuelve a enviar la siguiente tanda de información. Esa tanda de información es posible que ya se identifique como esto, para que no haya tanta pérdida de información y se pueda monitorear de manera eficaz o rápida. Por si queremos decir, no sé, cada 10 milisegundos me mandas información que en el micro se procesó cada milisegundo. Entonces podríamos tener 10 datos de estos con un tiempo específico. Entonces ese tiempo también es posible llegarlo a graficar, ya sea ya utilizando algún tipo de gráfica para poder decir, pues el voltaje se mantuvo bien, se mantuvo estable durante ese tiempo, o notar algún cambio en un periodo específico de tiempo. Este método para procesar información mediante cadenas, uso de arreglos y conversión de datos puede no ser el único, pero al menos es una forma sencilla de poder procesar información y transformarla de un tipo de dato a otro. Con esto concluyo este video tutorial de cómo poder hacer proceso de cadenas para transformarlos en información útil para una representación gráfica.